2, Filipenses capítulo 2. Ahí es donde vamos a estar esta noche. Este es el único lugar donde vamos a estar esta noche, leer Filipenses capítulo 2. Ahora, si bien ayer yo hablé de cuál era el propósito de la vida. El propósito de la vida es vivirla para Cristo. Ahora sí, entonces si el propósito de la vida es vivir por Cristo, entonces lo que yo quiero que veamos en Filipenses capítulo 2 es que Pablo nos va a hablar de cómo es que debemos de vivir esa vida entonces y cuáles ejemplos tenemos que seguir ese patrón de existencia y de vida. Pero antes de que leemos el texto, hay una pregunta que es más bien es muy común a través de que muchas veces nos hacen esta pregunta. Y fijo, a usted te han preguntado esto cuando eras pequeño. Y la pregunta es, ¿quién quieres ser? Y algunos niños te responderán de diferentes maneras a esta pregunta, ¿verdad? Alguien te diría, yo quiero ser doctor, yo quiero ser astronauta, ¿verdad? Si me hubieras preguntado a mí, yo hubiera dicho, yo quiero ser dinosaurio. Pero a menudo, a través del tiempo, cuando los niños van creciendo, ellos van descubriendo qué ellos quieren hacer, ¿verdad? Algunos se hacen doctores, otros ingenieros, otros granjeros, ¿verdad? De muchas cosas que podemos hacer. Pero yo pienso que esta pregunta de quién quiere ser es una buena pregunta incluso hacia los adultos. Porque si bien, ¿quién que nosotros queremos ser, verdad? Y las respuestas que daremos, ¿verdad? Yo pienso en algunas respuestas que un adulto podría dar. Yo quiero ser mejor marido, yo quiero ser mejor jefe, yo quiero ser mejor trabajador, yo quiero ser mejor ciudadano de este país, ¿verdad? O varios factores, ¿verdad? Pero yo también pienso que muchas veces la meta que uno tiene, en la cual, en cómo queremos ser y vivir, va a afectar nuestro comportamiento. Y también vemos que hay factores, ¿verdad?, que nosotros nos utilizamos para nuestra identidad y quiénes somos. Varios factores pueden ser la raza de uno, ¿verdad? Es que yo soy hispano. Tal vez sea la nacionalidad, es que yo soy de México, yo soy de Costa Rica, yo soy de Brasil, o sea, donde seamos, ¿verdad? O tal vez puede ser la cultura, ¿verdad? No, yo soy tejano, me gusta ser tejano, ¿verdad? Bueno, Texas es su propio país, de igual manera. Escuché un amén, no, mentira. Y muchas de estas identidades pueden influenciar nuestra identidad. Y sin embargo, yo pienso que muchas veces nuestra identidad no puede ser reducida a eso. ¿Por qué? Porque si solo nos enfocamos en una cierta parte de nuestra identidad, un solo elemento de quiénes son ellos y lo hacen toda la identidad de ellos y toda la vida de ellos se rodea hacia ellos. Por ejemplo, y yo no me estoy burlando de si nadie come de esta manera, ¿verdad? Nada más estoy dando un ejemplo. Quizás ustedes conocen a alguien que es un vegano, un vegetariano, ¿verdad? Y está bien si usted quiere tener esas preferencias dietéticas, pero tal vez hay personas que solo hablan de eso. No, es que yo soy vegano y a cada momento tratan de hablar solo de eso, ¿verdad? O tal vez alguien que tenga un hobby o de un partido político que les gusta mucho y solo hablan de la política, ¿verdad? Y nada más de eso. Y yo pienso que eso es un problema, ¿verdad? O sea, es bueno está bien que tener preferencias o ser orgulloso de quién eres y esas cosas, pero la gente ya no sabe a veces quiénes deben de ser y qué identidad deberían de formar. Y por eso es que hay gente que agarra un aspecto de su vida y lo hacen todo lo que es la vida de ellos, ¿verdad? Gente como en la política, como dije, tal vez su equipo favorito deportivo, o tal vez algo de su personalidad. Yo me acuerdo de mi primer partido de béisbol que yo vi en mi vida, era cuando yo era pequeño, y yo me acuerdo que algo me sorprendía es que yo veía señoras que tenían el nombre del equipo de ellos tatuado en sus brazos y dije, wow, qué dedicación debe tener esa persona para tener eso tatuado en sus brazos. ¿Se imagina si pierden? Yo pienso que también nosotros a veces, y yo digo esto en general, nos hemos olvidado, hemos perdido qué es lo que nos hace
seres humanos, qué es lo que nos hace cristianos. Porque la sociedad hoy en día, por el hecho de olvidarse de Dios y olvidar que somos creados en la imagen de Dios, las personas, por perder eso, adoptan otras identidades. Y por eso es que muchas veces vemos que las personas hoy en día hay crisis de identidad, que no saben ni siquiera qué son. Y en un mundo perdido debemos volver a la Biblia para ver quién nosotros debemos de ser, de dónde es nuestra identidad. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, si bien ayer como yo hablé, Pablo dice esto: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El propósito fundamental, hermanos, en nuestra vida es vivirla para Cristo. Entonces, si Cristo es nuestra razón de existir aquí en la tierra, si ya no somos quienes vivimos, sino Cristo a través de nosotros, entonces eso significa que la entidad que debemos de adoptar, de quienes deberíamos de ser, es como Él. Entonces vamos a ir más en detalle a lo que dice aquí, pero te los invito a leer Filipenses capítulo 2 y el versículo del tema de hoy, del cual yo quiero hablar, es este aquí. Y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, hablando de Cristo Jesús, haciéndose obediente hacia la muerte y muerte de cruz. Este va a ser el versículo clave para nosotros si queremos ver cómo es que deberíamos de ser cada día. Porque si debemos vivir la vida para Cristo, entonces debemos de actuar como Cristo. Porque ¿cómo deberíamos de ser nosotros? Deberíamos ser cristianos. Y ese nombre cristiano viene de Cristo, viene de Jesús. Deberíamos de cada día ser más como Jesús. Ahora, como un recordatorio muy breve, el libro de Filipenses es una carta que Pablo envía a la iglesia de Filipos como una forma de expresar el agradecimiento que él ha tenido porque los hermanos de ahí le mandaron una ayuda financiera a Pablo mientras que él se encontraba en la cárcel en Roma esperando su audiencia que él tenía ante el emperador. Por ser ciudadano romano, Pablo tenía el derecho de tener una audiencia ante el emperador. Ahora sí, el emperador era un hombre muy ocupado, entonces Pablo estaba en la cárcel esperando que el emperador tuviera tiempo para hablar con él. Ya me imagino la espera si eso sería cierto aquí en Estados Unidos. Cambiarían de presidente antes de que uno pueda hablar con el que uno quería. El capítulo 1 nos enseña que el propósito de la vida consiste en vivirla para Cristo. De modo que al final de esa vida podemos estar con Cristo por toda la eternidad. Y el capítulo 2 nos va a enseñar cómo lograr eso. Filipenses 2 nos enseña que debemos ser cristianos. Entonces yo los invito a que puedan, si quieren, leer conmigo el Filipenses capítulo 2 y ver qué es lo que Pablo nos enseña a nosotros a través de lo que él quiere enseñar a los hermanos en Filipos. Ahora, si vivimos para Cristo, entonces estamos sirviendo la voluntad de Cristo, no la voluntad de nosotros, porque nosotros debemos convertirnos en los siervos de Jesús. Entonces nuestra identidad debe ser arraigada, debe ser firme en el hecho de que ya no es la vida para nosotros, sino es para Cristo. Entonces, debemos de ser siervos en esta vida. Mucho de lo que yo quiero hablar hoy en día es el comportamiento que debemos de tener como cristianos. Y ese comportamiento es basado en el comportamiento que vemos en Cristo Jesús y vemos a través de los tiempos cómo los cristianos adoptaron la identidad de Cristo para ellos vivir. Porque más que cualquier cosa, hermanos, esa es la identidad. Ahora sí, el hecho de ser un siervo significa que usted está sirviendo a alguien o a algo. Que usted está poniendo algo en adelante de usted. Y para que eso pase, hay que tener algo que tal vez
una característica de nuestras vidas que a veces es frustrante para nosotros, pero es esencial. Entonces debemos de ser humildes, y lo que yo quiero que leamos aquí de versículo 1 al 4 es que Pablo exhorta a los filipenses a ser cristianos humildes. Entonces leemos Filipenses capítulo 2, voy a leer los primeros 4 versículos aquí. Dice Pablo: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Entonces Pablo le está pidiendo a los hermanos que sean unidos. Y veamos, seguimos leyendo. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde de cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Es difícil a veces ser humildes, porque eso va en contra de nuestra naturaleza carnal que quiere ser egoísta a veces. Y buscar la humildad, ¿verdad? Es difícil. Un autor que yo estaba leyendo sobre el tema de la humildad dijo esto: la humildad es una característica en el momento que uno sabe que la posees, ya las has perdido, ¿verdad? Nadie va a creer si alguien dice, sí, es que yo soy muy humilde, ¿verdad? Ya has perdido la humildad si usted admite eso. Entonces, ¿qué debe ser una persona humilde? Una persona humilde se entrega a Cristo para ser uno de sus siervos. Si uno quiere que la gente crea que uno sea humilde, entonces eso tiene que ser expresado por sus acciones y por sus palabras, que reflejen un corazón que es humilde y dedicado a Cristo. Y yo veo algo aquí. Pablo está exhortando a estos cristianos a ser humildes. ¿Y cómo es que ellos pueden lograr ser humildes? Vemos aquí que él dice que tienen que tener unidad. Y yo pienso que eso es sumamente importante. Porque muchas veces van a haber desacuerdos. Si hay más de dos, si hay más de una persona reunida en un lugar, hay desacuerdos entre ellos. Pero si pensamos que lo más importante es que seamos unidos en Cristo, bueno, eso saca el ego de la situación. No, yo prefiero, no sé, que el termostato, ¿verdad?, sea un poco más caliente de lo que yo quiero si va a evadir una pelea. O yo prefiero no tener que empujar este tema a un hermano, o sea lo que sea, si podemos tener esa unidad, porque es poner los intereses de los demás que los de uno. La unidad siempre es posible cuando ponemos la prioridad de nosotros atrás y ponemos la prioridad de estar juntos, unidos. Y si bien tenemos que tener cosas, como dice Efesios 4, que tenemos que estar de acuerdo, un solo Señor, una sola iglesia, un solo bautismo. Pero servir a Cristo para nosotros va a ser más eficaz, hermanos, cuando estamos unidos en el servicio de Dios, cuando estamos velando por uno a los otros y esforzándonos para ser mejores siervos. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros como cristianos? Nosotros también tenemos que ser humildes y siervos. Y yo pienso que a veces pensamos que para ser humildes debemos simplemente ceder ante los deseos y necesidades de los demás. Y eso no es necesariamente lo que queremos decir con eso. Yo pienso en lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, donde Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Cristo. Servimos a los demás por servir, por el amor a Cristo.
Trabajamos juntos para ser siervos más eficaces al Señor. Entonces yo pienso muchas veces, en el mundo antiguo, se pensaba primero que los planetas y el Sol se rodeaban a través de la planeta Tierra. Y después cambiaron de pensar, no, la verdad, todo se rodea a través del Sol. Y muchas veces tenemos una idea egocéntrica, que no es que el mundo rodea a través de yo, ¿verdad? O quizás otras cosas, ¿verdad? Pero la identidad, la idea, ¿verdad? Yo pienso que nos ayuda a desarrollar humildad, que nos ayuda a desarrollar ser siervos, es esta idea de ser cristocéntricos. Que siempre en cualquier situación que tengamos, ¿cómo es que Cristo va a ser glorificado en esta situación? ¿Cómo es que podemos traer unidad, verdad, hacia Cristo si pensamos que Cristo es el centro y todo lo demás se rodea a través de Él? Y yo pienso esto, si pensamos en eso, que Cristo es el centro del mundo, ¿verdad? Es el centro de la creación, como dicen otras partes, que todo esto fue creado para su gloria. Entonces eso nos hace pensar, mira, yo simplemente soy una pieza en el templo que se está siendo construido, no para yo, no para mi hermano o mi hermana, sino para Cristo. Y si pensamos que Cristo es el centro de todo esto, que queremos hacer todo lo que hacemos en la iglesia y en servir a Cristo en nuestras vidas es para Él, entonces eso saca el ego de nuestras vidas. El propósito de la vida es Cristo. Entonces hemos sido llamados para trabajar en Él, porque Él es el centro de nuestra vida. Y bien, ¿y por qué es que deberíamos de seguir el ejemplo de Cristo? Porque no hay mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia de humildad, sino que se encuentra en Cristo. Cristo es nuestro ejemplo de humildad y de servicio que encontramos aquí. Ahora sí bien, lee conmigo por favor Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y vemos lo que dice el apóstol Pablo aquí. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró él ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y dándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hacia la cruz y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No hay mejor ejemplo de humildad sino que encontramos en Cristo. Porque si bien no pensamos, Jesús pudo haber venido a la tierra y pudo haber llegado con sus ejércitos, haber destruido a los romanos y ponerse un trono en Jerusalén como un conquistador del mundo. Él no hizo eso. Incluso Jesús, vemos quién es que Jesús escoge para que sean sus padres en esta tierra. Escogió de las naciones más insignificativas, el pueblo más insignificativo, a una familia humilde, un carpintero, y él dijo, ahí es donde yo voy a nacer. Él pudo haber escogido que hubiera nacido y hubiera sido hijo del emperador de Roma. Pero Jesús decide escoger el camino de un siervo. Él se humilló y Él vino aquí a la tierra para servir a nosotros. Y el ejemplo de la humildad de Cristo que Él tuvo en la tierra. Y qué hermoso es eso. Jesús decide venir a la tierra sabiendo que Él va a ser burlado, que Él va a ser perseguido,
que van a ser ejecutados, que Él va a sufrir todas esas cosas, pero por el gran amor que Él quiere para sus siervos, para servir a nosotros y servir a su Padre, Él pasa por todo eso. Y la humildad de Cristo es una reprensión ante el orgullo de los hombres y ante Satanás. Que Satanás entró al Edén y ¿qué era lo que él quería hacer? Él quería que Adán y Eva se pensaran que si ellos comían de esa fruta hubieran sido ¿qué? Hubieran sido dioses. Satanás dice que serán como Dios en esa situación. La humanidad quería exaltarse más de lo que ellos ya habían sido dados por Dios. Pero Jesús no escoge el camino de ser grande. Jesús ya era Dios, pero eso no era algo que Él quería aferrarse, como Adán y Eva querían exaltarse en ellos. Sino Jesús dice, no, yo voy a ser siervo. Para ser grande en el reino de Dios hay que primero ser un siervo. Y recordemos algo, tampoco es que Jesús finge de ser siervo, ¿verdad? Como muchas veces vemos los actores o las celebridades en internet, que ellos van y vemos un video donde ellos están tal vez ayudando, ¿verdad? Se ponen el uniforme y se ve la grabación donde están ayudando a una persona pobre y solo es esa única persona que ayudan y después que el video termina van a vuelta a sus casas, ¿verdad? Y eso es de mentiras. Jesús no está fingiendo ser siervo, Él era en realidad siervo. Y yo pienso esto, Jesús siempre estaba preocupado por los demás, por su misión en la tierra y por servir a su Padre aquí. Jesús era sumamente humilde en lo que Él hizo. Yo pienso en Jesús cuando él está enfrentando la cruz, cuando ya está llegando el momento, cuando Él va a ser crucificado. Y qué terrible sería para cada uno de nosotros saber que ese momento iba a llegar, ¿verdad? A veces la gente ha dicho, ¿usted le gustaría saber cuándo uno se va a morir? Y dicen, no, jamás. Tendría ansiedad por años de años que me iba a pasar. Y uno empezaría a pensar en uno mismo. Pero yo pienso en Juan 17, versículo 1, cuando llega la hora, y ¿qué es lo que Jesús está preocupado? Él está preocupado, ¿por qué? Por la gloria de Dios. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Jesús es nuestro ejemplo supremo de un siervo en esta vida. A veces, desafortunadamente, llega el momento en que nosotros esperamos nada más, pero egoísmo en el mundo. Y a veces no esperamos eso de los cristianos. Sin embargo, a veces pasa que uno mismo actúa de una manera egoísta. Sin embargo, ¿cómo deberíamos de ser nosotros? Deberíamos de pensar los unos con los otros. Y muchas veces en el Nuevo Testamento hay más de como 20 diferentes veces en que Dios habla sobre eso, de pensar en uno de los otros, ¿verdad? Y piensen esto, deberíamos preferirnos los unos a los otros. Y ahora sí, ¿qué es ese dicho de preferirnos unos a los otros? No es de la exclusión de los demás, sino yo pienso en esto. ¿Cómo el mundo puede esperar que podamos amar a la gente, verdad, si nosotros no nos amamos a unos mismos? Si no vemos que estamos cuidando a nuestras familias. Deberíamos de edificarnos mutuamente cada día y llevar las cargas de los demás. Algo que sería bueno que empezáramos a hacer, una cosa que podemos hacer para ayudarnos en el servicio de Cristo, es escribir y hacer una lista. Cuando yo oro, yo ocupo orar por el hermano por esta razón, por mi hermana por esta razón.
No deberíamos de estar encontrando fallos en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que bien muchos hacen eso, que se creen policías y están revisando, voy a ver, el hermano este o lo otro hizo algo malo hoy. No, o sea, debemos cada día ver cómo podemos mejorar y ayudar a los hermanos en cada momento. Amonestar a ellos a hacer buenas obras. La palabra otros y pensar en otros debería ser una clave para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz estaba pensando por otros. Incluso en el momento cuando Él pudo haber mandado ángeles a destruirlos, ¿qué es lo que Él dice ahí? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Hasta en ese momento Jesús está pensando en los demás, porque Jesús es un siervo. Yo pienso que varias cosas que podemos estar haciendo que tal vez a veces son inconvenientes, pero es el trabajo de un siervo. Podemos llevar a alguien a la iglesia en nuestro vehículo, tal vez alguien que vive largo de nosotros. Tal vez ustedes, si necesitan maestros en las clases de los niños o en clases de personas más mayores, aunque tal vez sea inconveniente de su tiempo, tal vez usted se puede voluntariar a hacer ese trabajo. También los niños jóvenes, también hay muchas cosas que ustedes pueden hacer. Pueden estar ayudando a sus padres en organizar la casa, colaborando con las tareas y las cosas que hay que hacer en el hogar. O incluso, niños, también algo que ustedes pueden estar haciendo, escribiendo una carta a sus padres y diciéndoles cuánto ustedes los quieren y lo aprecian todo lo que ellos hacen. Porque eso es de muy gran ánimo cuando nos da esas cosas, ¿verdad? Y así es como nos volvemos más semejantes a Jesús cuando estamos pensando en otros, porque Jesús pensó en otros primero. Ahora sí, Pablo nos está llamando aquí en Filipenses capítulo 2, nos está llamando a ser siervos. Pero ¿qué clase de siervos deberíamos de estar haciendo? Si bien vemos, un siervo está trabajando. Y Jesús, Él toma su tiempo para reflejar en Dios y Él toma su tiempo para meditar en las palabras de Dios, pero ¿qué está haciendo Jesús? Todo lo que Él hace es para servir a los demás y debemos ser trabajadores. Y como dice aquí en Filipenses versículo 12 al 13, veamos lo que dice aquí. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces tenemos que trabajar nuestra salvación con asombro y reverencia. O tal vez su traducción dice algo tal vez un poco diferente, ¿verdad? Temor y temblor. Pero la idea es esto, es que es de servir y de trabajar. De ocuparse en las cosas de Dios. Si vemos en los versículos 9 al 11, dice que todos algún día vamos a orar a Dios. Lo que dice aquí, versículo 10, Jesús, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre. Hermanos y hermanas, va a llegar un día de juicio para nosotros. Y deberíamos de estar trabajando para Él, para que ese día que nos arrodillamos ante el trono de gracia, encontremos gracia y no encontremos juicio. Deberíamos estar siendo trabajadores diligentes en el reino de Dios. Tendremos que tener con este respeto a ser trabajadores diligentes, siempre estar ocupados en las cosas de Él y de hacerlo de buena manera.
Porque mucho esto de ocuparse, de trabajar en las cosas de Dios, de tener esa actitud, ¿verdad? Es una cuestión de actitud. Y si tenemos una actitud de querer servir a Dios, que Dios va a traer juicio al mundo, y si Dios va a traer juicio al mundo, entonces deberíamos de estar sirviendo al gran juez de buena manera, con corazones alegres. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, yo estaba ayudando a mi padre, yo estaba viviendo en New Jersey, y estaba cayendo mucha nieve, entonces el día siguiente para poder manejar había que sacar la nieve de la calle. Y yo me acuerdo que no estaba haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Yo estaba bravo porque quería estar adentro, porque estaba haciendo frío. Y yo me acuerdo algo que mi papá me dijo, y eso siempre me ha quedado aquí en el cerebro, y esa es esta idea de que tenemos que cambiar nuestra actitud. Y yo sé que a veces podemos pensar, no, qué molestia para mí hacer esto, lo otro, o no, qué pereza venir y hacer esto. Pero hay que cambiar la actitud. No, qué gran gozo que Dios nos ha permitido a nosotros trabajar en su reino. Porque yo pienso que tal vez ustedes tengan diferentes hobbies o diferentes cosas que les gusta hacer, ¿verdad? Y muchas veces cuando hacemos esas cosas no pensamos en el tiempo, lo empezamos y lo que nos gusta hacer, y a las 10 horas ya se han pasado así de rápido. Y es igual con las cosas de Dios. Si cambiamos nuestra actitud y no pensamos que servir a los demás, servir en las cosas de Dios, son una carga, sino es un honor, es algo alegre, ¿verdad? Entonces eso cambia nuestra actitud de cómo ver las cosas. Ir a la iglesia no debería ser una molestia, sino qué honor que podemos venir y estudiar la palabra de Dios y tan abiertamente. Hermanos, no sabemos y a veces no pensamos qué bendición es que podemos poner iglesia de Cristo allá afuera en el edificio. Que hay hermanos y hermanas en el mundo que tienen que hacer eso a escondidas. Qué hermoso es que yo puedo ir a una tienda, a una librería y usualmente comprarme una Biblia. Que eso no es algo que tiene que ser traído por escondidas. Que qué honor es que podamos estar aquí cantando con voces altas y no callados por el miedo de que alguien nos escuche. Trabajemos, hermanos, en las cosas de Dios y trabajemos alegres en las cosas de Él. Como servidores de Cristo deberíamos esforzarnos al máximo para no tener fallas, para ser siervos y ejemplos en este mundo. Entonces algo que deberíamos de ser como trabajadores, deberíamos ser trabajadores irreprochables. Leemos versículos 14 al 18. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para glorificarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes, y también ustedes les ruego, reconcíjense de la misma manera y comparten su gozo conmigo. Pablo dice que deberíamos estar ahí en el mundo, pero que afectemos al mundo, pero que el mundo no afecte a nosotros. Que no nos escondemos del mundo. Muchas veces hay aquellos que dicen, no, lo que tenemos que hacer es ir a una montaña y vivir solo entre nosotros. Pero ¿de qué bien sirve eso si no podemos influenciar y traer a los demás hacia Cristo? Yo pienso en los fariseos, que ellos estaban completamente desconectados de la realidad. Y ellos tenían una falta idea de que era ser recto, y lo cual no era lo que Dios deseaba. Y crucificaron a Jesús porque Él se opuso a lo que ellos estaban haciendo.
¿Y nosotros cómo deberíamos de ser? Servimos a Dios evitando el mundo. Pero tampoco no podemos ser hipócritas ni falsos. Debemos demostrar al mundo que somos diferentes. Y yo pienso en el ejemplo de Pablo aquí, que él habla de esto. Él dice que los sacrificios que él hizo, ¿verdad? Veámoslo, versículo 17. Aunque yo sea derramado como de libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Pablo sabía que él podía enfrentar un juicio, pero él veía su sacrificio, su muerte, como una manera de servir a Cristo y a su iglesia, como si él hubiera sido un sacerdote en cierta manera. Él tenía esa mentalidad de ser sacrificio. Y vemos lo que él dice aquí. Él está exhortando a los hermanos que sean puros en medio de una generación perversa. Entonces eso es un llamado de acción hacia nosotros también. Vean, hermanos, ustedes vamos a estar conociendo muchas personas a través de nuestra vida. Dice que promedio alrededor de 80,000 personas. Como yo dije en una lección antes. 80,000 personas. Y yo no quiero que las personas digan que uno era igual que ellos. No, el cristiano debería ser diferente. Deberían notar que algo es diferente en esa persona. Que ellos no están afectados con las cosas de este mundo, sino que afectamos al mundo de manera positiva. La ciudad que nos rodea, sí es cierto, hermanos, es torcida y perversa, y cada año parece que se está degenerando más y más. Sin embargo, como cristianos, ¿qué deberíamos de hacer? Mantenernos firmes y rectos. Si basamos nuestra vida y nuestro carácter en la palabra de Dios, que nos enseñe el camino correcto para vivir. Que aunque el mundo puede parecer oscuro y lleno de tinieblas, nosotros deberíamos brillar con una intensidad. Deberíamos aferrarnos a la palabra de Cristo cada día. Deberíamos ser siervos y trabajadores diligentes, pero trabajadores que no tienen fallo. Incluso yo lo pienso de esta manera, de una manera más secular. Tal vez ustedes tengan un restaurante que les gusta mucho, una tienda que ustedes prefieren, ¿verdad? ¿Y por qué es que les gusta ahí? Tal vez sean, es que ahí me tratan bien. Tal vez hay un mecánico que usted ha tenido problemas con su auto. Y usted va a este mecánico porque usted sabe que él te va a cuidar. Él no te va a tratar de estafar, él siempre es honesto, él siempre te habla bien, él siempre te comunica, ¿verdad? Y hay otro tal vez que no, que es que él me está cobrando cosas que no entiendo por qué, él no explica bien, ¿verdad? Y nosotros deberíamos de ser como el mecánico bueno. Que las personas vean, no, es que él es diferente, esta persona es honesta conmigo, el carácter que yo veo que ellos son de buena manera, y que ellos sepan esto, que ellos sepan que son cristianos. Hermanos, cada persona al cual vayamos, que somos cercanos, ¿verdad? A veces cuando interactuamos con alguien al breve, no necesariamente, pero con las personas que tenemos relaciones ellos deberían saber que somos cristianos. Ellos deberían saber, no, a este hermano no lo invitamos a nuestras fiestas porque él no va a ir y a él no le va a gustar esas cosas. O no vamos a hablar de esos ciertos términos, ¿verdad? Porque está este hermano. Y eso está bien. No te avergüences de que eso pase. Porque yo te digo algo. Si un amigo, amistad o conocido algún día tiene un problema y ocupa ir a alguien de carácter recto, van a ir hacia usted. Te van a buscar a ti. Y usted, hermanos, puede encontrar y ganarse un hermano en Cristo. Pero eso solo es posible si estamos libres de las manchas de este mundo. Si siempre somos honestos en nuestros negocios, si somos honestos y luces en esta vida. Debemos ser irreprochables. Entre más es posible, porque yo sé que a veces eso es difícil.
Debemos ser como Jesús. Así es como Jesús se comportó en este mundo. Él siempre era justo. Él siempre enseñaba amor a los demás. Y por último, tal vez ustedes pueden decir esto, ¿verdad? Debemos de ser como Cristo, pero es imposible, ¿no? Usted puede decir, no, es que es difícil porque Jesús era perfecto, Jesús era el Hijo de Dios. Pero hermanos, en esta última parte del capítulo, Pablo da 2 ejemplos de cristianos que fueron como Cristo. Vemos, empezando en el versículo 19, debemos imitar a un cristiano que se llama Timoteo, así como él imitó a Cristo. Voy a leer el versículo 19 ahora. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Entonces vemos que Pablo va a mandar a Timoteo, después ya con la situación de él está arreglada, él va a mandar a Timoteo. ¿Y por qué él va a mandar a Timoteo? Porque él dice que muchas veces las personas son egoístas, piensan en los demás, pero él dice, no, Timoteo es diferente, Timoteo imita a Cristo. ¿Por qué? Porque él está sirviendo a la gente, él verdaderamente ama a los hermanos, y vemos aquí que los hermanos saben que él ama a él, que él ama a ellos. Hermanos y hermanas, deberían los hermanos saber que nosotros los queremos, que tenemos ese amor, ese vínculo. Que debemos de saber que cualquier cosa que la gente ocupa ayuda, que estamos aquí para brindarse a ellos. Porque vemos aquí que Timoteo imitaba a Cristo sirviendo a los demás. Sinceramente, él pensaba que ellos eran más importantes que él. Y vemos que ¿qué estaba haciendo? Él estaba ayudando a Pablo, lo estaba trabajando él en el Evangelio. Y está ese vínculo entre ellos. Él dice que era como el amor de un hijo a un padre. Que un padre quiere enseñar los caminos a sus hijos y sus hijos quieren ayudar a su padre. Y esa es la relación que Pablo tenía con Timoteo. Pablo no sabía qué era lo que iba a suceder con él, pero él sabía que Timoteo era digno de esa confianza de ir a sus hermanos queridos. Y como cristianos aprendemos de la experiencia de Timoteo, de ser como Cristo. Y vemos que Timoteo se transformó en un siervo que era confiable, gracias a esa comunión que él tenía con Dios y con el servicio que él tenía junto a Pablo. Que Pablo, cuando él ocupaba a alguien, él iba a Timoteo porque Timoteo era alguien que él pudiera depender de. Y eso debería ser nosotros también, deberíamos que la gente sepa que siempre estamos aquí para ayudar a los demás. Y vea, hay mucho talento en esta iglesia. Yo pienso que con todos los trabajadores y toda la experiencia que tenemos aquí, podemos ser una empresa de construir casas. Ya me estoy dando cuenta. Y hermanos, Dios nos ha dado esas habilidades y esas bendiciones de lo que tenemos, ¿verdad? Y los hermanos siempre deben de saber, vea hermano, yo tengo experiencia en esto y si usted algún día tiene un problema de su casa, estoy aquí para ayudarles y brindarles esa ayuda. Esa es una manera de servir a Cristo. Tal vez usted no lo está haciendo por abrir sus Biblias, pero usted lo está haciendo y está haciendo un ejemplo y predicando a través de sus acciones. Entonces que tengamos esa confianza entre unos hermanos a otros, porque para que la gente siempre diga, mira, no, el hermano Ernesto, el hermano Alberto, el hermano Gabriel, o sea, quien sea, yo sé que si voy a él me puede ayudar. Tal vez no me puede solucionar el problema en ese momento, pero me puede ayudar a llegar a ese momento ahí. Que siempre los hermanos sepan eso. Así que tiene que haber comunicación entre nosotros, ¿verdad? Siempre. Entonces yo les invito a siempre tengan ese amor, esa comunicación, que trabajen juntos y apoyen y ayuden a sus ancianos. Vaya a sus 3 ancianos y pregúnteles a ellos, hermano, ¿qué es algo que yo puedo estar ayudando en servir a la iglesia? Y yo sé que ellos te van a poner a trabajar y te van a ayudar. Que seamos personas dependibles.
Pero no solo es amar también, sino es también sacrificar a los demás. Terminemos el capítulo, hermanos. Leemos el versículo 25. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen, y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como él, porque estuvo a borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que le faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Vemos que este hermano Epafrodito, a veces es llamado Epafras en varios otros versículos, es como una abreviación del nombre de él. Vemos que él era un amigo de Pablo y fue él quien envió el regalo a la iglesia. Y lamentablemente parece que durante este viaje Epafrodito se enfermó y fue tan grave la enfermedad que él estaba a punto de morirse. Pero finalmente él se recuperó y él quiso regresar a casa. Y hermanos, Epafrodito es un ejemplo asombroso de la humildad, de la abnegación, porque él voluntariamente dio su propia vida, ¿verdad? Él se arriesgó para realizar la obra de Cristo. Y yo pienso en las dificultades en esos tiempos de navegar el mundo, ¿verdad? No había Google Maps ni nada de eso para ir a donde estaba, ¿verdad? No había calles como las que tenemos hoy. Pero vemos que él manifiesta ese amor y esa dedicación que Cristo mostró. ¿En cuál manera? Cristo dio su propia vida para servir a los demás. Y vemos aquí que Epafrodito está imitando a Cristo. ¿En qué? Que Epafrodito casi da su propia vida en el servicio a los demás hermanos. Y Pablo está enfatizando en el ejemplo de Epafrodito que aquí vemos a alguien que él está dispuesto a dar su propia vida para los demás. Y esa debería ser una actitud por nosotros también. Él está dedicado a entregar su vida a Cristo. Él es un ejemplo de cómo el amor de Cristo puede transformar vidas y inspira a otros a seguir su ejemplo. Yo pienso esto, que Epafrodito, cuando él estaba enfermo, ¿de quién se estaba preocupado? Él no estaba preocupado por él mismo, sino estaba preocupado, ¡ay no, yo no quiero que los hermanos se preocupen por mí! Él está pensando en sus hermanos. Necesitamos ser más como Epafrodito. Él no buscó recompensas. Y él dice a la iglesia en Filipos, cuando él venga, cuando usted lo tengan a él, apóyelo por el sacrificio que él hizo. Póngalo en alta estima por lo que él hizo para la gloria de Dios. La vida de este Señor nos muestra que una vida lleva sacrificio y servicio a Dios. Necesitamos ser como Epafrodito. Y junto con el hermano Timoteo vemos que estos dos hermanos en Cristo nos ayudan a esto, a someternos al Señor. Timoteo trabajó en las cosas de Dios. Epafrodito trabajó hasta dar su propia vida. Y yo no sé, la Biblia no habla mucho de cómo eran estos señores antes de Cristo. Pero yo sí sé que en el punto donde ellos están, vemos que Pablo depende de ellos. Pablo quiere que ellos sepan el sacrificio y el trabajo que ellos tienen así. Y eso solo es posible si ellos han sido transformados por Dios y por Cristo. Y yo pienso esto, que tengamos la mentalidad, como dice Pablo aquí en este texto, que Jesús era Dios, pero él no se exaltó y ni esperaba ser tratado como Dios, sino él vino aquí a la tierra y fue un ejemplo de un siervo.
Y vemos aquí que está este hermano Epafrodito, que él no se exaltó, mira, es que yo trabajo con un apóstol de Dios, ¿verdad? ¿Y qué honor sería eso? Pero no, ¿qué está haciendo él? No, yo voy a ir a mandar esta ayuda a mi hermano, aunque me cueste mi vida. O vemos a este hermano Timoteo, que él también pudo haber dicho lo mismo. Mira, es que Pablo me quiere como un hijo. Y el egoísmo que tal vez eso pudo haber dado a él. Pero no, que él dice, no, yo amo a mis hermanos. Y mis hermanos saben que yo los amo. Tener esta mentalidad de lo que queremos ser es como Cristo. De que lo que queremos ser es cristianos. Esta mentalidad no solo sirve, no solo funciona, hermanos, sino cambia y nos transforma. Pablo, estando en la cárcel, está preocupado por el avanzar de la iglesia. Timoteo está preocupado por sus hermanos. Epafrodito también está dispuesto de morir y de estar enfermo por los hermanos. La identidad que ellos tienen no es que son judíos, no es que son griegos, no que son ciudadanos romanos, no que son hombres, ni siquiera. La identidad que los rodea a ellos es la identidad de ser cristianos. Entonces, yo les dejo con esto. ¿Qué es lo que tenemos que elegir? Cuando alguien le pregunta, ¿qué quieres hacer? Tenemos que decir, quiero ser como Cristo, quiero ser cristiano, hermanos. Tenemos que elegir ser cristianos, debemos de elegir dejar de vivir para nosotros mismos y vivirlo para Cristo. No simplemente ser un siervo, sino un siervo diligente, que sobresale en su labor para Dios, que elegimos ser como nuestro Maestro, que murió en la cruz. Entonces mi desafío para cada uno de nosotros es ser como Cristo. El propósito de la vida es vivirla para Cristo y eso nos manda a ser como Él y comportarnos como Él. Ser como Cristo significa adoptar la identidad de Cristo como nuestra propia identidad, que ya no importa de qué país somos, que ya no importa qué trabajo tenemos, no importa cuánta plata tenemos en el banco, sino que más cualquier cosa que somos cristianos y que el mundo sepa que somos cristianos y que nuestros hermanos en Cristo sepan que tenemos ese amor de Cristo para uno al otro. Y yo los invito para que vengan mañana, para que podamos hablar un poco del valor infinito de conocer a Cristo, de cómo eso nos va a cambiar a nosotros, y de qué es y cómo va a ser esa vida si adoptemos la identidad cristiana. Pero esta lección no sería completa si no yo ofrecería la invitación de ser cristiano, de escuchar esa palabra de Dios, que creer en esa palabra, que nos arrepentimos de nuestros pecados y que sepamos que Dios quiere que volvemos hacia Él, que confesamos que Jesús es el Señor para el perdón de los pecados, que nos bauticemos, que confesemos que Jesús es Dios y como vemos en ejemplo aquí, que vivimos fielmente para Él hasta el final. Yo les quiero dar las gracias, hermanos, por su atención esta noche y espero que esta lección ha sido de gran ánimo para ustedes. Y mi oración y mi deseo para esta iglesia, para siempre, es que vivimos y que seamos cristianos.